Tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran conmigo al libro de Filipenses esta mañana. El Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, el capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Hablando acerca de recursos, el Señor me ha concedido crear un cierto tipo de ritmo en mi vida o de hábitos en mi vida que tiene que ver con el consumo de recursos. Y uno de ellos son los famosos podcasts, que son básicamente programas de radio a través del internet. Y uno de ellos es precisamente el que se llama As in Heaven. Ahí está en la pantalla, As in Heaven. La traducción es la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Tanto en el cielo como en la tierra, dice el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Entonces el título, As in Heaven. Y en este podcast, que tengo tiempo de escucharlo, recientemente los pastores que hablan en el podcast, es como un tipo de diálogo o entrevista, han estado hablando por los últimos, tal vez, no sé, unas 6 semanas, mes y medio, algo por ahí. Han estado hablando acerca de un libro que acaban de escribir ellos. Y el libro se titula The Great De-Churching. La palabra de-churching o de-church es precisamente cuando piensas en un éxodo, cuando la gente sale de las iglesias, cuando las familias dejan la iglesia, cuando nuestros jóvenes dejan las cosas del Señor. Y digo la iglesia porque yo no sé si están de acuerdo conmigo en esto, pero yo en lo personal no creo que el hombre pueda encontrar o conocer la salvación de Cristo fuera de la iglesia. No porque la iglesia salve, pero la iglesia es lo que te permite caminar en similitud a Cristo. La iglesia es lo que te permite vivir como si eres salvo. Porque sin la iglesia es un cristianismo distorsionado. Bueno, aparentemente, y ahí está el subtítulo, es el cambio religioso más grande, es lo que este libro es, más grande y más rápido en la historia de Estados Unidos. Una de las cosas que fue muy atractivo para mí escuchar cuando hablaron de este libro y cómo lo han estado, hasta cierta manera, disecando el libro, lo han estado hablando en detalle en el podcast, es precisamente que ellos están usando, y voy a moverme aquí en la pantalla, están usando, ese es el libro, es para que lo vean, pero han estado hablando acerca de los 40 millones de personas que han salido en los últimos 30 años. En 30 años, 40 millones de personas han salido de la iglesia local. Entonces, el libro lo que va a hablar acerca de el por qué, lo que la iglesia puede hacer al respecto y cómo lidiar con estas transiciones tan drásticas que estamos llevando a cabo. Hablar de 30 años para mí, otra vez, fue bastante atractivo porque fue hace 33 años que yo llegué a Estados Unidos. Y mi transición de ser nacido en México, criado en México, llegué como un adulto joven, tenía 17 años, entonces ya lo que se dice worldview, ya mi perspectiva de la vida ya estaba formada hasta cierta manera. Sí, obviamente ha crecido y espero en el Señor que ha madurado, pero no llegué de niño. Entonces, mi idioma natal es obvio y el primer culto se acaba de dar cuenta que mi idioma natal no es el inglés, es el español, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto porque cuando pienso en los últimos 30 años, varias cosas han sucedido en mi vida en particular con respecto a ella y quiero usarlo como ejemplo para hablar de esto. Por ejemplo, algunos estudios con respecto a nuestra generación es que la población aquí de Estados Unidos, actualmente estamos arribita de los 300 millones de habitantes. Esto es importante, conectado con el de-churching, porque de los más de 300 millones de personas, encontramos que aproximadamente solamente el 13% asiste a la iglesia. Entonces, observen el número de gente que no asiste a la iglesia. Inclusive, y esto lo hemos hecho por varios años, la última iglesia que pastoreé tiene un convenio, tiene una asociación con una iglesia en Alemania. Y cada verano íbamos a Alemania a hacer como tipo de escuela bíblica de vacaciones, pero a través de deportes. Y cada spring break ellos vienen a la iglesia a hacer exactamente lo mismo. Allá se hace el béisbol y aquí se hace el soccer, porque obviamente los alemanes son expertos en el soccer. Pero aquí está el punto. Una de las cosas que fue fascinante en mi encuentro y en mi transición en cuestión de ir a Alemania año tras año es que me tocó experimentar y luego ver el proceso precisamente de la secularización de la cultura. Porque ustedes saben que Europa, yo diría Canadá, Estados Unidos y luego el resto de Latinoamérica en cuestión de lo avanzado y lo agigantado de los pasos que son en secularización o en secularismo. La palabra secular simplemente significa que como persona no tengas un punto de referencia religioso en cómo tomar decisiones. En los medios sociales, en Instagram, a mí me gusta seguir una página que se llama El Historiador. Y esa página de Instagram no sé quién es la persona que lo hace, pero todo lo que hace en esa página es poner videos, poner documentales, películas chiquitas de la vida de los artistas, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, que son las personas con las que yo crecí
viendo y mis padres y mis abuelos, que es el punto, de que cuando pienso en la cuestión de secularismo, si pueden pensar conmigo, si yo ahorita a mi hijo o a mi hija le pido, los cuales nacieron en Estados Unidos y ahorita tienen 25 a 21 años de edad, si les pido que sigan la página del historiador, me van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Quién es Cantinflas? ¿Quién es Jorge Negrete? ¿Me explico? ¿Qué es mi punto? De que ellos no tienen un punto de referencia a esa cultura o a esa línea en este caso, de la industria cinematográfica, la cual probablemente yo soy de la última generación que la tenga. ¿Captamos eso? Entonces, lo mismo en cuestión del cristianismo o de la vida, no nada más cristianismo, de la vida religiosa. Tenemos una generación, y en este caso pensando en Europa, que va a la vanguardia, luego va Canadá, Estados Unidos, y entonces mi punto es que esos porcentajes que están en la pantalla, si ustedes van a Europa, los van a ver mucho más grandes, o mejor dicho, mucho más pequeños, ¿verdad? O sea, menos gente va a la iglesia, o 26%, si cambiaría el porcentaje. Todo esto lo menciono porque observen que en nuestro amado estado de Texas, el cual es grandísimo, somos aproximadamente 30 millones. De las 300 millones a nivel nacional, 30 millones somos a nivel estatal. Y de esos 30 millones, ¿adivinen qué? Sí, esto que está ahí es a nivel nacional. Esto que está aquí es a nivel estatal. De los 30 millones, solamente la mitad de personas asistimos a una iglesia, o en este caso, hay preferencias personales. Con respecto a, otra vez, si piensan en el historiador, ¿verdad? Otra vez, si les muestro ahorita el historiador en la pantalla, muchos de ustedes van a reconocer a algunos artistas. Pero si se los enseño el historiador en el culto anterior, que es donde vi muchos jóvenes, probablemente van a decir, ¿y luego? ¿Y qué tiene que ver eso? Porque no va a haber conexión cultural en ese aspecto. Entonces, aparentemente la mitad de nuestra población en Texas literalmente están en esta situación donde no tienen esa perspectiva cultural. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y aquí es a donde vamos esta mañana. ¿Sí? La implicación que yo voy a argumentar cuando tenemos una cultura que crece a pasos agigantados en secularismo, o que potencialmente lo que han rechazado no es tanto el evangelio, sino que han rechazado una caricatura del evangelio. Potencialmente lo que ha sucedido es que lo que han encontrado en la iglesia, que es lo que encuentra Pablo en los Filipenses, es precisamente la experiencia de germinar o de ver una nueva vida en Cristo. Pero trágicamente, esto es lo que encontramos en Filipenses, y creo que hoy en día es que esto lo hemos visto como la meta. Que la meta es simplemente evitar el infierno, tratar lo mejor que podamos en esta tierra, y con el favor de Dios y por la gracia de Dios, y ya me di cuenta que aquí también tienen esto, es remover esos escalones, porque aquí es donde ponen el ataúd normalmente. ¿Aquí acostumbran eso o no acostumbran eso? O la cena del Señor, lo que pongan. Pero muchas iglesias ponen ataúd porque aquí se hacen los cultos fúnebres. Entonces es mover estos escalones, meter tu ataúd o mi ataúd y decir que la persona está ¿dónde? ¿Dónde queremos? En el cielo. Entonces, nada malo con el cielo, pero será posible que cuando idolatramos, exaltamos y potencialmente satanizamos lo que se supone que debe de ser el principio, el piso, no el techo, en cuestión de mi relación con Cristo, es lo que encontramos. Sí, en los Filipenses encontramos una secta, un grupo religioso que se ha infiltrado en la iglesia, que se llaman los judaizantes, y están tomando a la iglesia en su vulnerabilidad y su falta de liderazgo en la iglesia y falta de conocimiento de la palabra de Dios, lo están llevando de regreso a los rudimentos de la ley, en los cuales la ley en sí no es mala, la ley es necesaria, pero otra vez, la ley no fue dada para ser obedecida, la ley no fue dada para que el hombre fuera justificado o experimentara nueva vida. La ley fue dada para mostrarnos que no podemos obedecer a Dios. Y número dos, ya que la persona ha conocido de Cristo, la ley es necesaria para caminar en similitud a Cristo. Entonces, la ley no es para justificación, si quieren saber el término teológico, la ley no es para justificación, la ley es para santificación. ¿Captamos eso? ¿No? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Vean, por favor, vean. Esto es lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de crecer, de avanzar, de madurar, de vernos, de pensar, de sentir como Cristo, estamos hablando acerca de la razón por la cual germinamos. Germinamos para dar, ¿qué cosa? Fruto. Entonces, aparentemente la ley, y cuando digo la ley es todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, la ley fue dada para que así se vea nuestra vida, nuestro matrimonio. Conforme los muchachos regresan a la escuela en estos próximos días, adivinen qué,
Es para que esto es lo que sea el aroma, sea la presencia literalmente de Cristo. Entonces, aparentemente hace 2000 años, y creo que es donde estamos hoy en día, trágicamente, sí, esto es lo que la iglesia pensaba que era la razón. La razón es simplemente, otra vez, la razón es simplemente asegurarme que soy cristiano, una vez más, tratar lo mejor que pueda, y ojalá no salga yo con mis ondas que salía antes, y asegurarme que cuando muera la persona vaya al cielo. Esa es una distorsión del evangelio. El propósito del evangelio, el propósito de la salvación del hombre, el propósito de la iglesia es literalmente ser el propósito de la iglesia no es tanto llevar gente al cielo, lo cual no estamos en contra de ello, pero es traer el cielo a la tierra. Y traer el cielo a la tierra es cuando literalmente lo que se nos ha comisionado, lo que se nos ha encarado, lo que se nos ha dado para administrar, que es literalmente el evangelio. El evangelio, por definición, eso es el evangelio. El evangelio es la idiosincrasia, la cosmovisión, la palabra es worldview, es la mente de Cristo, ese es el evangelio, es la persona de Cristo fusionada con la vida, con el estilo de vida, con literalmente la ética de Cristo. Y menciono esto porque trágicamente muchos hemos pensado, sobre todo cuando nuestra vida está caracterizada por esto, llega un punto en el cual pensamos, ven lo que voy a decir, pensamos que venir a Cristo yo le he hecho un favor a Dios. Por lo tanto, si yo he venido a Cristo es para que nada malo me pase, para que la vida y los planetas se me alineen, y especialmente a mis hijos y mis nietos, que nada, ¿me explico? Entonces observan cómo el sentido de entitlement, de que pensamos que venir a Cristo es para mi beneplácito, venir a Cristo, en otras palabras, si Dios existe, Él existe ¿para qué? Existe para mí. No. Sí, aquí está el punto. La razón por la cual venimos a Cristo es para dar literalmente el fruto. Al final de la conversación, y eso es lo que quiero que piensen, porque otra vez estoy transportándome, basado en este libro, basado en el estudio que acabo de mencionar, yo me transporto a mis años cuando llegué a Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos, el reto con respecto a lo espiritual o lo religioso era el diálogo de la verdad. Si era verdad o era mentira. Entonces, ha cambiado tanto la cultura que yo creo que hoy el punto ya no es tanto la verdad, porque somos una generación extremadamente relativista, donde si tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y todo se vale, ¿verdad? ¿Ven lo que voy a decir? Hoy en día el reto no es tanto si es verdad o es mentira, porque ¿quién soy yo para juzgarte y para decir que es mentira lo que estás creyendo tú? Aquí el punto es si esto, ¿qué cosa? Si funciona. En otras palabras, yo estoy dispuesto a tratar tu religión o tu iglesia o tus creencias siempre y cuando funcione. Y cuando digo funcione, eso implica, una vez más, que si Dios existe, Él existe para que Él esté de acuerdo conmigo, para que Él literalmente sea mi cosigner, sería la palabra, mi aval, que Él literalmente, si es que Dios existe. Entonces, ¿qué es el punto? Este es mi argumento, y yo no he hecho ningún estudio, y yo no sé si esos pastores lo han hecho. Yo voy a argumentar que los 40 millones de personas que han salido de la iglesia, han salido por este tipo de confusión, porque no les funcionó el asunto. ¿Suena como el divorcio hoy en día? Si no funciona, adivina qué. ¿Para qué te hago infeliz? ¿Para qué? ¿Han escuchado ese tipo de filosofía? Otra vez. Entonces, el punto aquí simplemente es cómo es que el apóstol Pablo va a lidiar con una iglesia que está en esta condición, porque esa es la condición de la iglesia hace 2000 años, y tengo la leve impresión que estamos en la misma situación hoy en día. Entre paréntesis, antes de entrar a Filipenses, este va a ser mi argumento y no tienen que estar de acuerdo conmigo, nada más que me prestaron el micrófono y es domingo y aquí estamos, ¿verdad? Es que les voy a decir lo que pienso. Escuchen lo que decía. Yo voy a argumentar que este fenómeno que está en la pantalla, este va a ser mi argumento, que eso sucede en lo que se llama en inglés blind spots, puntos ciegos. Cuando vas manejando, espejos laterales, sobre todo cuando traes carros no tan recientes, que no tienen los sensores, pero hay un ángulo donde no alcanzas a ver y hay un punto ciego, ¿verdad? Entonces, yo no creo que la iglesia, ni los filipenses, ni hoy en día nos levantamos deseando esto. Esto sucedió de una manera gradual, esto sucedió a través de, otra vez, infiltración, bajar la guardia, eventualmente ver la germinación como la meta, en lugar de entender que la meta es el dar fruto. El apóstol Pablo, lidiando con una iglesia así, en el capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente:
Esta es la manera en que él va a refutar, en que él va a presentar esta, decimos la palabra apología, es la defensa de la fe. Y va a decir, sin embargo, basado en lo que acabo de decir, y lo que acabo de decir, eso es lo que acabo de decir, versículos 1 al 6, que no vamos a leerlo, es simplemente que Pablo está presentando su defensa, explicando y hablando acerca de las cosas que él ha logrado. Otra vez, de pensar que el entitlement, que Dios me debe porque yo he hecho esto, es pensar que el evangelio soy yo, es pensar que el epicentro del universo soy yo. Y Pablo dice, nada de eso es verdad. Sin embargo, todo lo que acabo de mencionar, dice, todo aquello para mí que era antes ganancia, dice, ahora lo considero como ¿qué? El contraste, ganancia, y la otra es pérdida. O sea, Pablo está en una situación completamente radical donde no hay punto medio, donde no hay color gris, o es blanco o es negro, o es pérdida o es ganancia. Aquí es el punto, observen, el punto de la conversación no es el todo aquello, no es lo que enlistó versículos 1 al 6. El punto de esto, la razón por qué hay una transformación, que en este caso una transformación de un sistema de valores, es por la persona que está al final del versículo. ¿Cuál es el punto? El punto es Cristo. Entonces la pregunta, escuchen eso, la pregunta no es tanto si creemos en Cristo, la pregunta es qué significa ahora que creemos en Cristo. Y este va a ser mi argumento. Yo no creo que el hombre, el cristiano, el hogar, el joven, el anciano y el niño puede definir o puede adoptar la definición de Cristo con respecto a su persona, lo que Cristo dijo de él mismo solo. La única manera en que podemos abrazar la definición que Cristo tuvo de sí mismo es a través de dígalo conmigo, ¿a través de qué cosa? Véame tantito, las llaves del reino en Mateo capítulo 16, cuando Cristo dice, sí, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, fue dada a la iglesia. Las llaves, el evangelio fue dado a la iglesia. No es que la iglesia salve, pero la iglesia te permite caminar. Y entre paréntesis, no estamos hablando de la iglesia ideal, estamos hablando de la iglesia real. ¿Sí? ¿Conmigo? ¿No? ¿Sí? Estamos hablando de la realidad. Estamos viendo. El apóstol Pablo está diciendo, hey, aquí está el contraste. El contraste es que simplemente basado en la persona de Cristo, algo ha cambiado. No solamente quién soy yo, no solamente ha cambiado mi vida, pero ha cambiado la manera en que proceso la vida. En este caso, cuando pienso en sistema de valores, pienso en dos cosas. Una es que acabamos de estar en Noruega, y cuando vas a un país foráneo, es obvio que tus dólares tienen que ser cambiados, ¿verdad? A la moneda nacional. Hay un cambio porque ellos tienen un sistema diferente de valores. Nuestra hija, la mayor, está por casarse y está por experimentar lo que muchos y todos los que estamos casados sabemos, que el matrimonio es una fusión de valores, ¿no es cierto? ¿No es el matrimonio? Son tus valores y son mis valores en uno. Aquí está el argumento que voy a hacer. Mi hija no lo sabe porque nunca ha estado casada. Eso lo hemos tratado de explicar. Pero lo que anhelamos y lo que deseamos ver son los valores de ambos alinearse con los valores de Cristo. Entonces no es tanto de ver quién es más gritón y quién viene de carácter más fuerte, porque mi hija es la firstborn y sé que tiene un carácter medio dominante. Yo lo sé, ya advertí a Josué, que es el prometido de mi hija, y ya le dije que se ponga al tiro. Pero independientemente de personalidades, ven tantito, de personalidades, lo que necesitamos es la personalidad de quién. ¿La personalidad de quién? Sí, si alguien tenía el carácter fuerte era Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Los versículos anteriores habla acerca de lo que él ha alcanzado, que él simplemente está diciendo, ustedes judaizantes no me llegan a mí, ustedes son JV, yo soy varsity. Y en medio de todo ello, quien ha transformado es la personalidad de Cristo, basada donde su personalidad, no la mía, no lo que yo pienso de Cristo, es lo que Cristo piensa de quién, no de mí, ¿de quién? De Él mismo. ¿Sí captamos eso? Una vez más. Sí, el punto no es lo que tú crees. Lo que tú crees de Cristo es extremadamente importante. E inclusive, lo que tú crees de Cristo es la gracia de Dios dada a ti. Porque Pablo dice en Efesios que es por gracia que sois salvos. Y eso es a través de Entonces, la habilidad de creerle a Cristo es dada por Dios, porque estábamos muertos, éramos enemigos de Dios, nacimos no buscando a Dios, nacimos literalmente huyendo de Dios. Entonces, cuando escucho la palabra simpatizante, en mi mente yo pienso en una persona que ha perdido su primer amor, no pienso en un inconverso. Porque un inconverso no puede ser simpatizante. Un inconverso, adivinen qué, no está buscando a Dios, odia a Dios, odia la santidad de Dios. Y menciono todo esto porque otra vez, si empezamos a coquetear con la posibilidad de tener un poquito de self-reliance,
de poder depender de dónde fui creado. Y no estoy diciendo que Dios no usa todo lo que hemos vivido, pero todo lo que estoy diciendo es que la transformación del corazón del hombre inicia en el espíritu. Instantáneamente el hombre pasa de muerte ¿a qué cosa? A vida. Instantáneamente el hombre pasa de las tinieblas a una luz admirable. Que ese cambio instantáneo no tiene nada que ver con la conducta del hombre. Es el argumento de Pablo, porque versículos 1 al 6 es la conducta. Estaban diciendo los judaizantes, tienes que ser judío para ser cristiano. Y Pablo dice, no, tienes que conocer al judío para ser cristiano. Pero no es para que tú seas simplemente un mejor judío. Se trata del judío. Por lo tanto, está diciendo, hey, todo lo considero literalmente, una vez más. ¿Cómo lo considera todo? Lo considera pérdida. ¿Cuál es la razón? La razón es por la incomparable. Otra vez, el sistema de valores ha cambiado, donde ahora es incomparable el valor de ¿qué cosa? Entre paréntesis. ¿Saben que esta es una carta de prisión? Eso implica que ¿dónde está escribiendo? ¿Dónde está Pablo? No solamente dónde. ¿Cuál es la razón por qué está ahí? Está ahí precisamente porque su sistema de valores ha cambiado. Antes él se dedicaba a meter gente a la cárcel. Ahora él está ¿dónde? Ahora es parte de los que... Entonces yo me puedo imaginar que se encontró con raza que, hey, pues si yo te metí a la cárcel y pues mira dónde estás ahora. ¿Qué es el punto? El punto es que Pablo está hablando acerca de que ahora el sistema de valor ha cambiado, que ahora él ve algo incomparable, el llegar a esa unidad. Y aquí es esa palabra conocer es más que simplemente algo cognitivo, es más que simplemente estudio bíblico, es más que simplemente doctrina, es más, todo eso es importante, la doctrina, porque entre paréntesis, observen, él quiere conocer a quién. ¿A quién quiere conocer? Otra vez, por favor, me tantito. ¿Sí? Yo voy a argumentar que de los 40, y yo sé que estoy siendo crítico con los 40 millones de personas que han salido de la iglesia, ok, yo sé, pero yo voy a argumentar que hoy en día, una de las razones por qué la gente sale de la iglesia, por favor escúchenme, es porque mucha de la predicación está basada en conocerte a ti mismo. La última vez que yo traté de conocerme a mí mismo y checar mi corazón, todo lo que encontré fue colesterol. No me conviene. El punto no soy yo. ¿Quién es el punto? Pablo quiere conocer a quién. Esa palabra, Señor, es la palabra que se daban los césares a sí mismo cuando la palabra es deified, que se hacían dioses y deidades. Esa es la palabra que lleva al cristiano al Coliseo romano, ser devorado por las fieras. Esa palabra, Señor, es la que los hace a los cristianos ser candidatos para ser antorchas humanas, ser decapitados. Y Pablo está diciendo, estoy en el punto en mi vida donde literalmente esta ganancia implica que hubo un forfeit, que hubo una pérdida. Entonces, no hay manera que pueda germinar la semilla. Primero tiene que morir la semilla. ¿Recuerdan eso en el proceso de germinación? A ver, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber muerte primero. Entonces, menciono todo esto porque la caricatura que nuestra generación ha rechazado del evangelio es un evangelio que dice, ven a Cristo, no necesitas perder nada, es simplemente para mejorar. Si para mí eso es evangelio de la prosperidad, donde simplemente Cristo es un tipo de cosmic butler, decimos, un sirviente que nada más está aquí para ver qué necesitas. ¿De qué manera encuentras la iglesia ideal para ti? No. No se trata de encontrar la iglesia para mí. Se trata de servir en la iglesia donde Dios me ha posicionado. Porque no se trata de mí. Y Pablo está diciendo, en medio de todo esto, el conocer a Cristo Jesús, mi Señor, Él es el objeto, Él es la razón. En otras palabras, el cambio de valores que ha habido en mi vida, otra vez piensen en términos de ir a un país, cambiar lo que es el currency que decimos, cambiar la moneda, no es cambio por cambio. El objeto y la razón del cambio literalmente, y otra vez pienso en el matrimonio. Matrimonio es importante, es una bendición de Dios, es algo que Dios estableció, pero escuchen por lo que voy a decir. Cuando trata del matrimonio, importante que es, y queremos obedecer el matrimonio, para mí en lo personal, se trata de la persona con que te casas. No es nada más estar casado o dejar de estar soltero. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Sí? Menciono esto porque hoy en día es más fácil agarrar una licencia para casarte que una licencia para manejar. ¿Verdad? Entonces, el punto no es matrimonio, o el punto, lo hemos, en otras palabras, la Biblia presenta el matrimonio, ¿ven lo que voy a decir? No como el capstone, pero el cornerstone.
Y nuestra cultura tiene un sistema de valores completamente volteado, que literalmente hemos idolatrado y aún satanizado la cuestión del matrimonio, donde simplemente hacemos cosas que son ilegales. Eso lo dejamos para otra ocasión. Cuando me vuelvan a invitar, les platico un poquito más acerca de eso. Ve lo que dice aquí. Termina diciendo no solamente que Él es mi Señor, y por causa de Él, siendo Él el objeto y la razón de todo este cambio, adivinen qué ha sucedido. Lo he perdido. ¿Qué cosa? ¿De dónde está escribiendo? Sí, esto no es simplemente una referencia, una ilustración, algo cognitivo. Es la realidad donde Él está en la cárcel y lo tengo todo por basura o por estiércol en otras palabras, ese es el punto. No hay manera de ganar a Cristo si quiero continuar con el sistema de valores anteriores. Nuestros hijos esta semana, este año escolar, van a ser retados en su sistema de valores. Cómo procesan la vida, cómo toman decisiones. Y literalmente Pablo está diciendo, eso es lo que quiero hacer. Quiero encontrarme unido a Él. Una de las razones por qué este tipo de literatura o cartas como Filipenses, Efesios también, que son las cartas consideradas como prisión, son escritas por esto, porque escuchen lo que está diciendo ahí. Está diciendo encontrarme unido a Él. Pablo ha sido encarcelado y Pablo está escribiendo a la iglesia que está confundida. Infiltración de doctrina falsa, liderazgo fragmentado. Y en este caso, el apóstol o el plantador o pastor encarcelado. Este es un cuadro perfecto para que esas iglesias no sobrevivan. Y Pablo está escribiendo a los filipenses diciendo esto. Sí, en mi unión con Cristo, esto es lo que implica que aunque yo estoy encarcelado, el evangelio no está encarcelado. Entonces, yo sé que esta mañana todos tenemos un cierto tipo de limitaciones. Esta mañana tal vez tú puedes argumentar y decir, esta es la razón por qué yo no puedo, o traté y cuando traté no me fue bien, o lo que sea. El evangelio no está limitado a nosotros porque el evangelio no somos nosotros. El evangelio es la persona de Cristo Jesús. Pablo termina diciendo, no quiero por mi propia justicia que procede de la ley. Oh, eso es importante. Por favor, escúchenme. Sí, yo estoy unido a Él y el estar unido a Él implica, basado en los primeros 6 versículos que hablaba acerca de la ley, de lo que yo hice, de lo que yo logré, dice él, no quiero mi propia, ¿qué cosa? No quiero continuar en esta mentalidad con la cual fui criado, lo cual heredé o simplemente era parte de mi trasfondo, donde yo pensaba que el Antiguo Testamento era dado para justificación. Lo dije al principio, el Antiguo Testamento fue dado para santificación, para caminar, sí, pero para poder ser transformado, dice Pablo, no es justicia propia, la cual procede de la ley, sí, sino de la que se obtiene. ¿Cómo se obtiene esta justicia? Poniendo mi confianza, vean tantito, en la confiabilidad de Cristo, poniendo mi fe en la fidelidad de Cristo. Entonces, cuando mi fe es fragmentada y cuando tú y yo caemos, cuando nuestra fe es débil, y es obvio que es débil, cuando nuestra fe está confusa, cuando nuestra fe sufre, vean tantito, el punto es el objeto de la fe. El punto es literalmente esa fidelidad, esa consistencia. El punto es entender, por favor escuchen lo que voy a decir. El punto es entender que cuando Pablo dice hablar de justicia propia, mi propia justicia, Pablo está recordándonos que la justicia que viene a través de la fe en la persona de Cristo, esto es la justicia, es reconocer y entender que Cristo Jesús vino a este mundo, se posiciona debajo de la palabra de Dios, se somete al Padre, su sumisión o sujeción es tal que literalmente llega un punto en que posiciona su vida en un madero, entrega su sangre preciosa y todo lo que Cristo hizo, desde el momento en que salió del vientre de María hasta el momento en que dice Él, consumado es, todo lo que hizo, no solamente lo hizo por Él o para Él, pero lo hizo para su iglesia. Lo ha transferido a su iglesia, lo ha entregado a su iglesia. Cristo absorbió el castigo, Cristo literalmente absorbió la ira, Cristo absorbió lo que la ley demandaba, que era otra vez esa santidad y justificación. Por lo tanto dice la justicia que procede de Dios, basada ¿en qué cosa? No en mi cambio, no en que finalmente toqué fondo y tengo un testimonio de que si me hubieran conocido aquel. No. Está basada exclusivamente en la fe. Déjenme acabar con esto. Esta experiencia de la fe es la que mi hermano ya no quiso cambiar esto. Si me ayudas ahí, por favor, en el PowerPoint, ya no quiso cambiar esto. Esta experiencia de la fe, esto que estamos describiendo aquí en el versículo 9, él termina simplemente hablando de las implicaciones. Y las implicaciones es esto.
que lo que hace la justicia foránea o la justicia de Cristo es precisamente recordar que legalmente, y esta palabra legal es extremadamente importante, porque la legalidad no tiene nada que ver con emociones, con actitudes o con pensamientos. Las emociones, las actitudes son importantes, pero esta justificación tiene que ver exclusivamente con la legalidad de que hace 2000 años, legalmente, porque es cuando hablamos el lenguaje de la Biblia. Este es un documento legal. El pecado es una transgresión legal en contra de la santidad de Dios, donde legalmente Dios no se puede hacer de la vista gorda. Dios no puede simplemente decir, ay, es que estabas joven. No, es que sí, yo sé quién fue tu mamá. No. Legalmente, el alma que pecare, esa también morirá. Legalmente, lo que sucede con la justicia, la perfección de Cristo, es que Él nos declara legalmente inocentes. La palabra inocencia obviamente implica el estatus, la posición que Adán tenía antes de pecar. Adán, antes de pecar, era inocente. Pero no es suficiente la inocencia. Gente inocente no va al cielo. Es necesario ahora que su justicia nos permita ser posicionados legalmente como si nunca hubiésemos, ¿qué cosa? Entonces yo sé que muchos batallamos para perdonarnos a nosotros mismos. Y estoy consciente de ello. Yo sé que batallamos para perdonar a otros. Pero la pregunta no es lo que siento, lo que pienso, lo que me hicieron o lo que he hecho. La pregunta es desde la perspectiva legal. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Vean tantito, escuche eso. Mientras sigamos predicando o presentando sermones o estudios que tienen que ver con lo que yo necesito hacer, cómo actuar, cómo navegar, cómo responder, e ignorar el componente legal, el componente que le llamamos en el lenguaje de la Biblia indicativo, que implica que ya sucedió y que no puede, está en el pasado. Lo que está en el pasado es que legalmente hemos sido declarados inocentes. Legalmente, ante el trono de Dios, hemos sido posicionados como si nunca hubiésemos, legalmente ante Dios hemos obedecido toda la Biblia. ¿Lo hemos obedecido? No lo hemos obedecido. ¿Quién lo obedeció? Cristo lo obedeció, pero una vez más, todo lo que Cristo hizo, acuérdense, el viernes le transferimos nuestro pecado. El que no conoce pecado por nosotros, ¿qué pasó? Se hizo pecado. Entonces Cristo, literalmente, el viernes, Cristo se convirtió en la expresión, en la acumulación más grotesca y más obscena de pecado. Entonces el Padre no tenía opción más que darle la espalda al Hijo. Cuando Él oró la noche que iba a ser entregado y dijo, si es posible, haz que pase de mí esta, ¿qué cosa? ¿Sí? La copa que Él trataba de evitar, que tuvo que tomar, fue precisamente el que el Padre le diera la espalda. El Padre le dio la espalda porque aunque Cristo no cometió pecado, Él fue tratado, posicionado legalmente como pecador. ¿Conmigo? Y Él toma nuestro lugar. Y es lo que hace que nuestro pecado sea perdonado. Dame un tantito. Pero esa es solamente una de las caras de la misma moneda. Son dos caras, misma moneda. La otra es precisamente lo que usé el domingo. El domingo en la mañana. Así como el viernes le entregamos nuestro pecado y eso lleva a Cristo a pagar la paga del pecado porque es muerte. Y Cristo muere literalmente. Es sepultado. El domingo en la mañana, porque Cristo se sometió a la palabra de Dios en perfección y la cumplió, el domingo estaba garantizado que Él salía victorioso de la tumba. La salida de Cristo de la tumba, vean un tantito, es para transferir legalmente todo esto a nosotros. Entonces, realmente lo que es la iglesia es un grupo de personas que somos mayordomos, stewards, la palabra. Capítulo 25 de Mateo, hay 3 parábolas de mayordomía. Talentos, las esposas o las vírgenes sabias e insensatas. Y habla acerca de los corderos y de, ¿qué es el punto? De que esta cuestión de mayordomía es precisamente lo que somos llamados a hacer. Somos llamados a ejercer. Y voy a argumentarlo una vez más. No hay manera que podamos ser encontrados fieles como mayordomos a menos que seamos sellados y llenados por su Espíritu. Que otra vez, la llenura no sucede automáticamente. Somos llenados automáticamente. Somos sellados automáticamente, somos regenerados. Es el concepto de germinar, pero dar fruto es un proceso. A menos que eso suceda a través de su palabra en el contexto de comunidad. Las implicaciones rápidamente es que lo he perdido todo a fin de conocer a quién. ¿A mí mismo? No. ¿De conocer la comunidad? No. ¿De conocer a quién?
a conocer a Cristo, lo cual implica que quiero literalmente conocerlo a través de la habilidad de entender que mi sufrimiento, mi encarcelamiento, que es injusto, que no debe de ser así, reporte del doctor, la situación familiar, lo que sucedió, lo que está, la imperfección de este mundo, ven tantito, si tengo la habilidad de conocer a Cristo, es para procesar lo inmediato a través de la resurrección. Internamente, lo que acabo de enlistar para ustedes, esto que está aquí en la pantalla, es una resurrección espiritual. Espiritualmente tú eres una nueva persona si conoces a Cristo. Espiritualmente has resucitado, sí, en Cristo. Y Pablo está diciendo, aun cuando mi encarcelamiento es real, aun cuando físicamente probablemente no la voy a librar, adivinen qué, mi anhelo es que lo que sucedió espiritualmente suceda también físicamente. ¿Ven lo que está pasando? ¿Ven la fusión de las cosas? ¿Ven donde literalmente la transformación interna en mi vida tiene implicaciones externas, donde ahora caminamos de acuerdo a esta experiencia? Y Pablo está diciendo, quiero simplemente aprender y conocer y procesar lo inmediato a través de lo posterior, de tal manera que pueda yo unirme. ¿A qué cosa? ¿A qué me quiero unir? Me quiero unir a los sufrimientos de Cristo y ser semejante a Él en su muerte. Quiero caminar, quiero tomar decisiones literalmente a través del sufrimiento de Cristo, porque el sufrimiento de Cristo es simplemente la vocación de Cristo, es la razón por la que Él vino. Y ese sufrimiento no es otra cosa más que simplemente invitar al Señor a que se convierta en el aval, invitar a Cristo basado en mi caminar, basado en mi perspectiva, basado en mi estilo de vida que es por gracia. Ahora Él se hace responsable de mi sufrimiento. Lo último que deseamos es una generación de hombres y mujeres que sufran por sí mismos. Que Dios nos haga responsable de lo que llamamos el outcome, de lo que sucedió. La invitación esta mañana no es evitar sufrimiento, es simplemente hacer a Cristo responsable de mi sufrimiento. Porque es cuestión de tiempo. Este mundo gobernado por Génesis capítulo 3 va a afectar nuestras vidas. Pero Dios permita que el ser afectados es precisamente porque hemos fusionado esa experiencia de germinar con esa experiencia de fruto en el Señor.